Olemme täällä tulossa Shonakatepekiin. Täällä on isänpäivä tänään. Tämä on semmonen pieni kylä, jossa on köyhyys. Tässä varmaan on vessa. Siellä on ollut joku koira. Pastori. Se oli naispastori. Kuoli covidin aiheuttama. Mikä se on? Hänellä oli jo joku toisen sairauksia. Ja sen tähden meni Herran luoksen viime vuonna ennen aikaa. Hänen tytär on, joka vetää kokous, onkohan se uusi pastori. 27-vuotias tytär. Ja tässä on. Hola, hermana. Tämä veli oli parannettu muutama vuotta sitten. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la mano de Dios en mi mano. I'm gonna speak about Jesus today. Hoy les voy a hablar sobre Jesús. Everywhere where Jesus went, Todo el lugar donde Jesús iba. he did miracles. He was doing miracles. Él hacía milagros. Jesus was casting out demons, that he was healing sick people. Él estaba echando demonios, estaba sanando a los enfermos. And first we're gonna read in Matthew, Vamos a leer primero en el libro de Mateo, en la chapter Biblia, 8 and verses 1 to capítulo 4. 8, 1 al 4, dice así. Mateo 8, 1 al 4, dice, 1 al 4, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo,
mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Wherever Jesus went, Donde quiera que Jesús iba, like it says here, como nos lo dice aquí, a great multitude was following him. una gran multitud le estaba siguiendo. This is speaking about story of leper. Y esta está hablando de una historia de un leproso. The Bible says he came to Jesus and worshipped him. Que la Biblia dice que vino a Jesús y que lo estaba alabando. Leper was not supposed to come to Jesus because he was unclean. El leproso no tendría que venir a Jesús porque acuérdense que se le consideraba inmundo. And according to the law of Old No limpio, y Testament, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, he was supposed to stay far away from the people. él estaría obligado a estar lejos de la gente, imagínate. But he believed in Jesus because he was worshipping him. Él no podía estar, ¿verdad? No nos contagie, no nos haga nada, pero este hombre quería estar cerca de Jesús. He understood it that Jesus was sent by God. Él entendió que Jesús había estado enviado por Dios. And he believed that Jesus can heal and wants to heal him. Y él estaba entendiendo que Jesús quería sanar y quería sanarlo a él. But he is making a question to Pero o Jesus. sea, le hace una pregunta a Jesús. He asked Jesus, Pregunta a Jesús. if you are willing, you can make me clean. Si tú quieres, me puedes hacer limpio. But actually, this is not a question. He was not asking. Y en sí no es una pregunta. Because there is no question mark behind Porque si this. se fijan, no está entre signos de interrogación. But it was, he mentioned it. He said to Jesus because he believed that Jesus is willing to heal him. Pero en sí estaba afirmando, si quieres, tú me puedes sanar. I'm speaking about it now. Les estoy hablando ahora. But that God's will is to heal everybody who is sick. Que la voluntad de Dios es sanar a todos los que estén Because enfermos. everywhere in the Bible, when sick people came to Jesus, Porque todo el tiempo lo podemos ver en nuestras Biblias. La gente que vino a Jesús a buscar sanidad. the Bible says he healed everybody who came La to Biblia him. dice que Él sanaba a todos los que venían a Él. Jesus didn't turn off anybody. Jesús nunca estaba diciéndole a nadie, no. Jesus, anywhere in the Bible in New Testament, Jesús en todo el tiempo del Nuevo Testamento, Jesus didn't say to anybody that I don't want to heal you. nunca les decía, no, yo no te quiero sanar a ti. If somebody came to ask for healing from him. Si alguien vino a pedir sanidad de Él, But here we can see perfect will of God. podemos ver la perfecta voluntad de Dios escrita. And that's why this is extremely good story about will of God. Mis hermanos, esto por eso es una historia extremadamente importante para entender cuál es la voluntad de Dios. Because everything what Jesus did, Porque todo lo que Jesús hizo it was will of God. era la voluntad de Dios Padre. Jesus was all the time perfectly Él estaba siempre perfectamente in 100% en in the will of God. 100% en la voluntad de Dios. And Jesus says to leper, Y Jesús le dice al leproso, it says that he put out his hand. ¿qué dijo Jesús? Le dice, extiende tu mano. And Jesus said to him, Y le dice, I am willing, be cleansed. le dice, yo quiero, le dice al leproso, dice, yo quiero sanarte. This means that will of God is to heal everybody who is Es muy sick. importante, mis hermanos, que entendamos la voluntad de Dios, porque a veces podemos ver muchas cosas pasando a nuestro alrededor y cuando perdemos el enfoque, podemos perder lo que es la voluntad de Dios, porque hay muchas distracciones en el mundo y otras voces hablándonos y diciéndonos otra cosa, pero tenemos que ver aquí lo que la Biblia dice. ¿Sí? Amén. Ujú. Sí. We know that everybody always doesn't get healed. Y entendemos que no toda la gente siempre recibe But it sanidad. doesn't turn over the will of God. Pero no porque una persona o personas no reciban sanidad, no quiere decir que la palabra de Dios ya se haya cambiado. There are multiple reasons why some people don't get healed. Mis hermanos, hay multitud de razones por qué algunas personas no reciben su sanidad. And always we do not know why. Y muchas veces no podemos entender el caso especial de cada persona. But what is most important thing Pero is lo más
importante, hermanos, that we escuchen. understand that God's will is to heal everybody. ¿Cuál es lo más importante de esto, hermanos? Que la voluntad de Dios es que estemos sanos y que nos sana. As well as we have to know also, Siempre tenemos que saber we know that God's will is to save everybody. que la voluntad de Dios, por ejemplo, mis hermanos, es que todo el mundo sea salvo. ¿Sí o no? Lo But dice it la doesn't Biblia. deny, but the Bible says clearly Pero la Biblia dice claramente that God's will is to save everybody. que dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Because people have their own will. Pero recuerden, la persona tiene su propia voluntad. And it depends on person also. Always it depends on person if he wanna get healed or not. Todo también depende de la persona, quiere ser sano, quiere ser salvo. Because Bible says that God's will is to heal everybody. Porque la voluntad de Dios está escrita aquí, dice que su voluntad es que todos sean salvos. But because everybody doesn't get saved, Pero also no. saved, God's will is to save everybody. Sí, pero no porque no todos reciban esa sanidad, esa salvación por gracia. No quiere decir que ya la voluntad de Dios acá ya cambió. No, ya cambió nomás porque Él dijo que no. Ya, aquí le tachamos, ¿no? ¿Verdad? It is because God has given everybody his own will. Porque, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos, por gracia de Dios, nuestra propia voluntad. And if somebody doesn't want to get saved, God doesn't force him to be Si saved. una persona no quiere ser salva, Dios no lo va a forzar. So the will of God is to save everybody. The will of God is to heal everybody. Entonces, la palabra de Dios nos habla que la palabra sanidad y salvación es una misma, soso en griego. Quiere decir, de la misma manera que quiere salvarte, también quiere sanarte. And here, in this example, Jesus healed leper. Y en este ejemplo que vemos, Él sanó Jesús al leproso. And Jesus said to him, Y Jesús le dice, "Be healed, sano. and see that that you tell no one." sé sano, pero no le digas a nadie, le dice en este Why caso. Jesus said to him that don't tell anybody that you are healed right now. ¿Por qué en este caso le dice Jesús, no le digas a nadie? It was because of it, because Jesus didn't right away want everybody to know that he had leprosy. Porque Jesús... He healed No, leprosy. porque Jesús no quería que de momento va este leproso y le dice a todo mundo, y no quería el Señor Jesús que supiera que este hombre estaba leproso y que había sido sano. Because too many people would come to Jesus and he couldn't do his ministry in peace anymore. ¿Por qué? They would try to crown him as a king. En ese momento la gente se hubiera ahí agolpado, hubieran querido levantarlo como el rey, ya saben, en lo natural, y él tenía una misión que cumplir antes de esto. But of course we know also Pero nosotros sabemos también that people came to Jesus for healing. They want him to heal them. que Jesús quería que las personas vinieran a él para recibir sanidad, And Jesus claro. healed everybody who came to him. Y Jesús estaba sanando a todo el que venía a él. And always, wherever Jesus went, Y en cualquier lugar que nuestro Señor Jesús iba, the Bible says that multitude of people came pressing on him. decía que multitud de gente iba y se agolpaba, se acercaba. But Jesus said, go and tell priest that you are healed. Entonces Jesús nada más le dice, ve y muéstrate al sacerdote que está sano, As a testimony to them. para un testimonio para ellos. Do you know that priest was like a doctor at that ¿Sabías que time? en ese tiempo el sacerdote hacía también la función de un doctor, un médico? And it was same. Era lo mismo. If today you are healed, Si I tú mean, eres- yeah, si- today if you are Si healed, tú somebody is eres healed. sano hoy, You go to doctor to get your doctor certificate that you are healed, testimony from him. tú puedes ir a recibir tu papel del doctor, ¿verdad? A ver, chéqueme, yo estoy sano. But you don't need any doctor's certificate or testimony because you have to believe that you are healed when Pero we no pray for you. necesariamente tienes que ir a recibir un papel para creer que Jesús ya hizo la obra de sanidad en ti. Okay, Amén. the first of all, God's will is to heal you. It's very important to understand. Por eso entendamos, la voluntad de Dios, recuérdenlo bien, es sanar a todos, 100%. When we pray for sick people, it's very important for you to understand that God's will is to heal you. Por eso, cuando oremos por ti, es muy importante que tú entiendas que la voluntad de Dios es que tú personalmente seas sano. Because many times, many people think that God's will is not to heal me. El problema es que muchas veces la gente está orando por sanidad y le viene esa falsa
pensamiento de que a lo mejor Dios no me quiere sanar, y entonces, o me está enseñando algo, y por eso puedes perder lo que es tuyo, por falta de conocimiento. If you want to get revival in the church, Si tú quieres whatever recibir church, avivamiento en tu iglesia, la iglesia que sea, we need the power of the Holy Spirit, mis hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo, fire of the Holy el Spirit, fuego del Espíritu Santo, baptisms of the Holy Spirit. bautismo en el Espíritu Santo, Be filled up with the Holy Spirit. porque tú cuando estás lleno del Espíritu Santo, And signs and wonders, miracles, healings, deliverances. el Señor te fortalece ahí, y también las sanidades, los milagros, las señales que el Señor dejó para los que creen en Él. Because in that way we can get revival in the church. Mis hermanos, de esa manera es la que podemos traer un avivamiento como Dios quiere en su iglesia. Jesus denied disciples to go anywhere from Jerusalem after his resurrection. Jesús les negó, acuérdense, hasta los mismos discípulos que se fueran de Jerusalén cuando Él resucitó de ahí de los muertos. Before they would be filled with the Holy Spirit. ¿Qué les dijo? Ni se vayan de Jerusalén, ni salgan de su ciudadcita, porque no van a poderla hacer, van a tener que ser llenos del Espíritu Santo primero. And it happened in the Pentecost. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. Because Jesus said that don't go to testify about him before you will be filled with the Holy Spirit. Porque Jesús les dice así, de que no vayan y den testimonio antes de que sean llenos del Espíritu Santo. Because Jesus knew Porque mis hermanos, Jesús ya sabía that without the power of the Holy que Spirit, sin el poder del Espíritu Santo, they would be powerless. que iban a estar sin poder. Their testimony would be only religious testimony. Porque el testimonio iba a ser nada más así. Hay otra religioncita, ya nos traen esto, es una secta, ¿no? Everywhere where Jesus went, Todo el lugar ahí donde Jesús iba. he was doing signs and wonders. Escuchen, Él estaba haciendo señales y milagros. Jesus was casting out demons and healing sick Él people. estaba echando fuera a los demonios y sanando a los enfermos. And Jesus said to Jews, Y Jesús le dice a los judíos, if you do not believe me otherwise, les dice, si no me creen a mí, believe for the miracles I have porque digo, made. dice, pues crean por los milagros que estoy haciendo entre Jesus ustedes. said that they testify of me, Porque ellos dan testimonio de mí. that I am Messiah, sent Soy by el God, Mesías Gloria. enviado del Amén, cielo, amén. por Dios Padre. the Son of God. El Hijo de Dios. Amén, amén. Y también Okay. Dios mismo hecho carne. First, we start from it that God's will is to heal you. Empezamos por esto, mis hermanos, que es muy importante, porque con tanta cosa se nos va que la voluntad de Dios es que estemos sanos, es sanarnos. Esa es su voluntad. Su voluntad no cambia por todo lo que estamos viendo sucediendo en el mundo. Él es el mismo ayer y por los siglos. Then let's speak about faith. Entonces vamos a hablar sobre la fe. It's another key to get healed. Es otra llave para que podamos ser sanos. Si alguien está apuntando esta, apúntale, porque son las 3 llaves de And one other most las important, llaves acuérdense, porque eso es de lo más importante en nuestras vidas. Todos queremos seguir, ¿verdad? Con sanidad y estar aquí como Dios manda. Entonces, dice la fe que es uno de los más importantes para recibir sanidad. Amén, amén, amén. Porque sin fe, Es imposible. exacto, hermana. No cada día, God can make exceptions. que Dios puede hacer excepciones. I have even seen, you know, not our meeting, but in some meetings that somebody who doesn't believe in Jesus has been sick when he comes to the meeting, there is power of the Holy Spirit will get healed. Okay, Y try to explain it. nosotros hemos visto, hemos escuchado y aún en nuestras ministraciones también, de que gente que no cree vienen por expectar y lo sana, o hay gente que en otros testimonios hemos escuchado de otro lugar, personas de una secta llega y dice, a ver, voy a ver qué pasa, y pum, sale sano. But it is exception. Podríamos decir, es excepción. And no, I mean, they are always unbelievers. To whom Son those things happen. que son estas personas incrédulas que según ellos tampoco tienen fe, pero Dios ahí, ¿verdad? No Because the son- will of God is to bring them to Jesus. Porque la That's voluntad why. de Dios, ¿verdad? Es que aún He performs así, miracles. en su incredulidad de no ser cristianos, nacidos de nuevo, entiendan que Dios quiere sanarlos, que quiere revelarse a ellos. Yo soy Dios, ¿a dónde andas en esa secta? But in the Bible, always when somebody came to Jesus,
Pero they en la asked for Biblia, healing. siempre que Dios nos muestra que alguien se le acercó a Jesús, Él estaba sanándolo. Jesus many times Jesús muchas veces asked him, preguntaba, do you believe that I can make you well? les preguntaba, oye, ¿tú crees que yo puedo sanarte? And when a sick person said yes, Y cuando la persona, independientemente de las cosas, decía sí, Jesus said to him, Jesús le decía, let it happen to you according to your pues faith. ¿sabes qué? Que te venga a suceder a ti de acuerdo a tu fe. So definitely, the more you have faith, the more possibility you have to get healed. Entonces, entre más tu fe está puesta en sus promesas de Dios, de las promesas de Dios, pues más tienes la probabilidad de que seas sano. Let's read example in the Vamos a Bible. leer los ejemplos en la Biblia. Matthew 8, Mateo 8, versículos de 5 al 10 y Mateo 8 de 13. 5 al 10, dice. Amén. Y luego el 13 dice 5 al 10. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y vaya, al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él 10, Jesús se maravilló y dijo a los que le decían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego el 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Amén. Okay. Amén. This is an excellent example in the Bible about faith. Este es un excelente ejemplo de la fe. Centurion, who is Roman centurion, El centurión, que es el soldado romano, he is not even Jewish, ni siquiera era judío, but he is a pagan. era un pagano, un gentil. And he comes to Jesus, Viene Jesús, believing in Jesus, creyendo en Jesús, that he is God sent and Messiah. que es enviado por Dios y que él es el mismo Mesías de Israel. And he comes to Jesus begging for healing for his servant. Viene a pedirle a Jesús rogándole sanidad para su siervo. He is paralyzed, his servant. Está paralizado su sirviente. But this is also a good example because Este es muy buen ejemplo, hermanos. ¿Por qué? servant do not come by himself to Jesus. Porque el sirviente no viene por él allá a Jesús. But centurion, Pero el his centurión, chief comes to him. Su jefe viene To ahí a Jesus. pedirle a Jesús. Because he's paralyzed and he can't, in this way, right now he can't come to Jesus. Porque está paralítico y no puede venir a pedirle ayuda a Jesús. Actually, I think that centurion has more faith than paralyzed man, Yo his creo servant. que este sirviente tenía hasta más el sirviente servant. No, centurion has Sí, more ok, faith perdón. than paralyzed Ok, servant. perdón, el centurión, su jefe tenía más fe que su siervo. And he says to Jesus, he's dreadfully tormented. Le dice a Jesús, le explica, ¿sabes qué? Está horriblemente atormentado. This means that he was in extreme Quiere torment, decir que estaba bien atormentado. in pain and in desperate situation. Una situación desesperada, con gran dolor, Situation. atormentado por los dolores, por su enfermedad. Always when somebody came to Jesus, Siempre que alguien venía a Jesús, Jesus knew if that person had faith or not. Jesús sabía, ¿tiene fe o no? Nomás habla. In this occasion, En esta ocasión, Jesus sees immediately Jesús ve de inmediato that centurion has a lot of faith. que este centurión tiene mucha fe. And Jesus says to centurion, Y Jesús le dice al centurión, I will come and heal him. voy a ir y yo lo voy a sanar. Because Jesus saw his faith. Porque Jesús vio la fe de este hombre. But what centurion answers to ¿Qué Jesus le dice el centurión a Jesús? is a little bit amazing. Es un poco sorprendente. He says to Jesus, Le dice a Jesús, I'm not even worthy that you come under my roof. Señor, no soy ni digno de que vengas bajo mi techo. He
understood Jesus' dignity. Él estaba entendiendo la dignidad de nuestro Señor Jesús. He was worshipping Jesus and said, I'm not even Estaba en worthy that you ese come caso under my roof. reconociendo la grandeza del Señor, su pureza. Ni siquiera soy digno, yo un pagano. But what great faith he had. Pero esa gran fe que tenía de cualquier He manera, said to Jesus, le dice a Jesús, but only speak a word, solamente di la palabra and my servant will be y mi healed. sirviente va a ser sano. He believed that Jesus doesn't even have to come to touch his servant. Él ni siquiera pensaba vaya, no decía con que nomás lo toque, él ni siquiera pensaba que no nada más así, sino que decía aunque ni lo toque, ya lo que él diga lo va a sanar. He believed that Jesus has that authority, Él creía que Jesús tenía toda esa autoridad, that when he in distance says only a word, que cuando en distancia él dice solo una palabra, his servant will be healed. su sirviente va a ser sano. Jesus was healing people with his word and casting out demons with his word. Jesús estaba sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios con la palabra. Do you know what this means? ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo sabías? Because when Jesus spoke a word, ¿Sabías? Cuando Jesús hablaba la palabra, it was a word of God. era lo que hablaba la palabra de Dios. It wasn't a human word, No era una palabra humana, but because it was the word of God. porque era la palabra de Dios. When we speak a word like right now, Cuando nosotros les soltamos palabra como ahora, I'm speaking about Bible. I'm speaking from todo Bible. el tiempo les estoy hablando de lo que dice aquí la And Biblia. I'm speaking like Holy Spirit is guiding me to Se las speak. estoy trayendo como el Espíritu Santo de Dios me dice que la suelte para ustedes aquí. And then it is the word of God. Entonces, porque vemos que es la voluntad de Dios escrita, There is power and authority. entonces ahí hay poder y autoridad, hermanos. And it heals and it delivers and Y it esa saves. palabra sana, libera, cambia, amén. And the word of God has power, bigger power than anything else in this La palabra universe. de Dios tiene más poder que ningún otro poder que existiera en el universo. But there is nothing that goes above it. Y no hay nada que va sobre ella. And when we speak the word of God, Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, it must come to pass in this tiene que suceder si la physical world. estamos hablando, independientemente de nuestra situación, si hablamos la palabra de Dios, se cumple lo que hablamos. And Es su palabra. so when Entonces, when centurion said these words to Jesus, cuando el centurión le dice estas palabras a Jesús, ¿qué le dice? Le dice, Señor, no soy digno ni de que vengas a mí, pero solo di la palabra y el siervo será No, but that said sano. to those who Ajá. follow. Jesus Sí. said to Jesus saw the faith of centurion, Entonces Jesús vio esa fe en ese centurión, por and sus Jesus palabras. was looking around the people who were around him. Y Jesús estaba mirando gente que estaba ahí alrededor. When Jesus heard it, Cuando Jesús lo oyó, he marveled and said to those who followed him, se maravilla y dice, ¿cómo? A los que están ahí alrededor. "Assuredly, I say to you, Dice, les digo ciertamente, I have not found such a great faith, not even in Israel." no había encontrado fe ni como esta ni en Israel. Jesus Dios. said to the people around him, Y le dice a la gente que estaba a su alrededor. "I have never seen this kind of faith believe Imagínate before." nuestro Señor mismo sorprendiéndose. Imagínate. But this centurion is a Dios, y pagan. dice, mira, este hombre es un pagano, un centurión del mundo. Se asombra el Señor con nuestra fe. And even in Israelites don't have that kind of faith as he Y has. les pone de ejemplo, mira, ni los israelitas, a los cuales soy enviado, no tienen y han oído de mí en la Torah, lo que sea. Dice, no tienen esa fe como este hombre. How many times you find in the Bible when Jesus was marveling somebody's faith? ¿Cuántas veces en la Biblia te encuentras que Jesús está sorprendiendo de la fe de alguien? Only 2 times. Solamente 2 veces. And both of those people were pagans. Y las 2 veces, escuchen bien, no eran ni judíos, eran unos paganos. This centurion, a woman with centurión with her demon-possessed Este daughter. centurión, sin ninguna religiosidad impuesta a él, viene y recibe la sanidad para su siervo. Okay. La religiosidad nos puede a Usually, veces- normally, ahí está Jesus separando. was imputing the faith of Israelites.
Jesús Jewish ahí people because estaba they had a lot of solamente, unbelief. el Señor Jesús reprendía a la gente de Israel, ¿verdad? Los fariseos y todo, porque tenían religiosidad e incredulidad. And Jesus said to centurion, Y Jesús le dice al centurión, listen to this carefully. escucha esto con atención. Go your way, as you have believed, so let it be done to you. Entonces, ¿qué le dice? Vete, dice, así como lo dijiste con tu boca, así te va a pasar, de acuerdo a tu fe. And his servant was healed that same hour. Y el siervo fue sano en esa misma hora, dice la palabra, gloria a Dios. Jesus said, Jesús Go. le dice, ve, according to your faith, de let it acuerdo happen a to you, tu let it be done to fe you. te viene a suceder, así sea. Amén. We need faith to get healed. Mis hermanos, tenemos fe para necesitamos fe para ser sanos. Faith. Jesus had authority. Jesús tenía la autoridad. When Jesus was casting out demons, Cuando Jesús estaba echando fuera a los demonios, the Bible says he did it with the word of God. Jesús decía que lo hacía con la palabra de Dios But también. Jesus did it with the authority of Pero God. Jesús lo hacía con la autoridad de Dios Padre. Another example, Otro ejemplo, we have to take authority over mis sicknesses. hermanos, nosotros tenemos que entender y aprender a tomar autoridad sobre las enfermedades. Usually and many times when I pray for sick people, always, Generalmente cuando yo oro por los enfermos, as Jesus did, I take authority siempre como Jesús lo hizo, tomo autoridad. over that sickness. Autoridad sobre esa enfermedad. Because the power of God, power of the Holy Spirit and Jesus Porque el poder del Espíritu Santo, el mismo Jesús, has more authority tiene más and autoridad, more power than any más demon poder que power ningún or demonio, sickness or que remedy. ninguna enfermedad, que ninguna alergia, que nada. Amén. And Jesus was taking authority over sickness. Jesus many times rebuked sickness. Jesús estaba con la autoridad dada, Él estaba echando fuera a la enfermedad. Sometimes sickness was caused by a demon spirit, Algunas veces en la Biblia nos habla de que algunas enfermedades eran causadas por un demonio. but not always. No siempre. Example in the Bible, Aquí en la Biblia podemos ver ejemplos. Matthew 8. En Mateo All the 8. time we are on the Matthew 8. Es precioso que todo el tiempo no nos movemos de aquí de Mateo 8. We do not No nos descontinuamos, no nos desviamos, Okay, ¿verdad? desviamos, de sí. todo lo que en esta parte hizo el Señor. Okay, ¿verdad? Matthew 8, 14 to 15. verses. Mateo 8, ¿cuál era? ¿Aquí? De 14 al 15. 14 al 15 dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Jesus goes into the house of Peter's mother. Jesús va a la casa de Pedro. Oh, no, wife's Ahí está- mother. perdón, ahí a donde estaba su suegra. And he was lying sick with a heavy fever. Jesús vino a la casa de Pedro y vio a su suegra enferma con gran fiebre. And here it says that Jesus touched her hand. Y aquí dice que Jesús viene y le toca la mano nada And más. fever left her. Y la fiebre, boom, la suelta. But in another gospel, Pero en otro evangelio, fulfills this. y que le complementa la descripción, ¿verdad? El otro evangelio. That's how Gospels do. They fulfill each other. Los cuatro evangelistas, ¿qué es lo que hacen con su escrito? Que ellos escriben sus testimonios de lo que vieron, pero todos concuerdan uno con el otro o los complementan. That's why stories are a little bit in a different form, or I mean that they are more amplier. Por eso muchas veces puedes decir, ay, aquí decía acá y en el otro no, pues porque son diferentes personas. Tú escribes la versión de lo que oíste hoy, tú la tuya, y cada una lo va a sacar, pero va a complementar todo, ¿sí? But Peter's wife's mother had a heavy fever. Y unos tienen ampliado el otro, y ahí en este, por ejemplo, dice que Pedro tenía una fiebre, la suegra de Pedro. And in another gospel it Y says en otro evangelio nos dice that Jesus rebuked the fever que Jesús echa fuera la and it fiebre left her. y dice que de inmediato la deja. Can you see how Jesus was taking authority over fever? Te das cuenta que como Jesús estaba tomando autoridad
sobre la enfermedad, sobre la fiebre, of a sickness. sobre la enfermedad. Jesus many times was casting out sickness from a Jesús person. todo el tiempo oraba, echaba fuera la enfermedad de la persona. Actually, always when Jesus was praying for sick person, Escuchemos y entendamos que siempre que Jesús estaba orando por una persona enferma, as well as apostles, como los apóstoles lo hacían también, in the Gospels or in the Acts of Apostles, ahí en los evangelios o los todo lo demás en los hechos, you don't find any example tú no encuentras ningún ejemplo, that they pray to the Father God to come and heal him. ni si buscas Heal a ejemplo sick person. cómo oraban por los enfermos, nunca decían, ay Padre, por favor, sánalos, se está muriendo. No decían así. Jesus or apostles Jesús y los apóstoles never prayed in a way nunca oraban de una manera, that God heal this ay, person. por favor, no sabemos ni qué hacer, ay, sánalo, por favor, Diosito. No. Do you know what Jesus did and the apostles? It's example for us. How we have to pray and do and act. Aquí lo que está escrito, mis hermanos, es para que lo tomemos como ejemplo y aprendamos, salgamos de nuestra religiosidad y enseñanzas que traíamos, ¿verdad? Y nos metamos a la palabra. Es muy importante, nosotros lo hemos entendido por años, por eso lo compartimos, porque si no, Sí. el pueblo de Dios dice que es vencido no por tontos, malos, pecadores, ¿qué dice? Por ignorancia. Por ignorancia, pero tenemos que estar porque estamos viendo al enemigo que va por acá y por allá y aquí está escrito, venimos a que tomemos otra vez, ¿verdad? Las riendas. Aquí no. Porque Amén. hemos visto muchas sanidades con esa manera, porque es lo más efectivo. Así Como es. oramos por enfermos. Así es. Amén. Entonces, Jesus was also always they were taking authority over Entonces sickness. nuestro Señor Jesús nos enseña a orar y los discípulos, ¿verdad? Él tomaba la autoridad. Jesus rebuked the fever and it left her. Jesús echaba fuera la fiebre y ¡pum! Los dejaba de inmediato. And the Bible says Y la Biblia nos dice, she rised up immediately and started to serve Jesus. que Jesús se le va, ¿verdad? Dice que le toca la mano ahí y en el otro dice, echa fuera la fiebre, la toma así y ¡pum! En el nombre de, bueno, no decía, fuera la enfermedad y la fiebre la dejó de So it was inmediato. immediate healing. Entonces fue una sanidad inmediata. Sometimes God can heal you immediately, that it happens right away. You are Muchas well. veces puedes recibir ahí tu milagro así de inmediato. But always it doesn't happen immediately. No, generalmente no sucede de inmediato. It might happen progressively. Generalmente puede a realizarse de manera progresiva después de que se oró por ti. I mean that when we pray for you, Por ejemplo, que yo oro por ti. healing begins. Ahí la palabra soltada, la sanidad empieza. But you will see it in the physical world después, much En el mundo later. espiritual se hizo tu sanidad porque fue hace 2000 años, pero viene a manifestarse poco a poco en lo físico. Amén. In the Gospel Tú of estás ya ahí Mark, tocada por el in the poder. Gospel of Mark chapter 16, En el Evangelio de Marcos 16, when Jesus said, cuando Jesús dijo, or he gave commandment to disciples, les da la comisión a los Amén. discípulos, ajá, Jesus said that those signs will follow those who believe in me. y les dice, no solo a los discípulos, dice, sino a todos los que creen en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? They speak in my name, they cast out demons. ¿Cuáles son las señales que nos van a seguir? Nosotros no las vamos a seguir ellas. Este forzoso nos van Delivering a people, seguir si cast creemos. out demons. Dice que pondrá las manos sobre los Oh, enfermos. no, todavía no. Ah, perdón. Sí, me adelanté. In my name, En they mi cast out nombre, demons. dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Important. Sí. They speak in new tongues. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Baptism of the Holy Spirit, important. Es el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, muy importante. They lay hands upon sick people and they will recover. ¿Cuál es la otra señal? Dice que pondrá las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. En otro dice, se It means recuperarán. that the healing starts, but it will be seen in the physical world later on. Quiere decir sanarán y en la versión en inglés dice they will recover, se recuperarán.
tú se ora por ti, te hacen alguna curación o algo, te empiezas a recuperar y se empieza a ver después, pero ahí vas a la recuperación, no, ay, no me pasa nada, no, nada, no hablemos lo que vemos, sino la palabra de Dios. When it happens progressively, Cuando esto lo hacemos progresiva, it's healing. cuando pasa progresivamente la sanidad es sanidad. But when it happens immediately, Cuando sucede de inmediato it's es miracle. un milagro. Amén, amén. Sanoit konita mi kamela ne kaksito de la tarkia tala siellä joka sais näkyy. Okay. Ja toinen. One testimony, it happened about 1.5 months ago here in Puebla when we, Uno de los testimonios ahorita que venimos a no, ministrar, 2 months ago. unos 2 meses antes, sí, hace 2 2 meses. months ago, 2 más o meses menos, antes más o menos, sí. aproximadamente. There was a sister who came to meeting. No 2 meses, un poquito. No, más o menos, Más más o corto, menos. pero bueno. Okay. Una hermana vino a la reunión en la iglesia. And she gave a prayer at the Ahí end en of la a colonia meeting. Patrimonio. Ella viene al último para que se orara por los enfermos. And she couldn't see anything with her left eye. Y ella no lo sabías cuando tú oraste por ella. O No, si no, te no, dijo, no, no supe nada. No sabíamos qué tenía, pero ella después dio testimonio que ella no podía ver con el ojo izquierdo. Only laid hands upon her. Lo único que yo hice, la vi ahí, el And at the Espíritu end of Santo the de Dios meeting- me dice nada más, ora, ministra sanidad, y a la último, Actually, I think that it was because of diabetes that she had lost sí, her esta sight. hermana había She couldn't see anything. estaba perdiendo la vista. ¿Por qué? Porque había salido apenas del hospital militar en marzo y dice ya había perdido la vista del ojo izquierdo completamente. As he testified at the end of a meeting. Y ella viene y estamos todavía, no era el último, estábamos ahí todavía yo hablando con una hermana y otros cuando arrebata el micrófono el pastor y me dice, espérame que esta hermana quiere decir algo y empieza a gritar, hermanos, y yo digo, ¿qué le pasó? Me estoy recibiendo en este momento mi vista de regreso, estoy recibiéndola y la gente así dice, ustedes no saben lo que es perder la vista. No saben que acabo de salir del hospital, no saben lo que es estarla recobrando en este momento. O sea, los demás, pues imagínate que no, y que el doctor me había dicho que ya no va es progresivo, ya no hay reversa por la diabetes, pero gloria a Dios, es uno de los testimonios y tenemos otros más. Sí, y tenemos but my mother esclerosis, had it ok, also. ok. But my character. Yo, Okay, this is miracle. It was miracle. Fue un milagro. Authority, like Jesus did, taking authority La of a autoridad sickness. que Jesús tomaba That's how we have to pray. antes de orar por los enfermos, tomaba la autoridad que ya nos dio a nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Aleluya. Él la tomaba y Él nos exhorta, tómenla. Then we speak about prophecy, which was fulfilled in Jesus. Entonces también hablamos de la profecía que fue cumplida en Jesús. Matthew 8, Mateo 8, ahí seguimos. chapter 8 and verses 16 to 17. 8, 16 al 17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. This is extremely important. Esto es de extrema importancia, hermanos. Prophecy of Isaiah was La fulfilled in Jesus. profecía de Isaías se estaba cumpliendo en el Señor Jesús. The Bible says, La Biblia nos dice they brought to Jesus many who were demon possessed, que trajeron a Jesús a todos los que estaban poseídos por and they demonios cast out the spirit with a word. y estaba echando fuera a los espíritus malos con la palabra. This is speaking about it, what I said earlier. Esto nos está hablando nuevamente lo que les dije antes. Jesus was casting out demons with a word of God, Él estaba echando fuera a los demonios solo con la palabra. de using Dios. word of God. Solo usando la palabra de Dios. What we have to use when we pray for sick people or cast out Cuando demons. es lo que tenemos que usar, mis hermanos, cuando estamos orando por los enfermos, cuando estamos echando fuera a los demonios. Because only power to cast out demons and heal sick people is Porque el único poder para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, es
is in the Word of God and in the name Está of en la Jesus. palabra de Amén, Dios, amén, como así está es, escrita, amén. y en el nombre de Jesús. There is nothing else in the whole universe that No can hay heal and deliver. otro poder en todo el universo que pueda sanar y liberar. Because in the hermanos. Word of God and in the name of Jesus, there is Porque en la palabra the de biggest Dios, power in the universe. allí hay todo el poder, y en Which el is nombre above de Jesús all. es sobre Es todo sobre nombre que se nos todo. ha dado bajo el cielo y Amén. sobre la tierra. Amén. But can you amén. see here also Mis hermanos, pero pueden ver también that it says Jesus healed all who que were sick. Jesús estaba sanando a todos los que estaban enfermos. There was not even a single person who was not healed. No había una sola persona que no hubiera sido sana. What do you think about meeting? ¿Qué creen de esta reunión? ¿Qué les When we parece? pray for sick people, Que cuando oramos por los enfermos, that everybody will get healed. que todos fueran sanos. There Amén. is not even a single person left out. Que no hay una sola persona que se excluyera. That is marvelous. No es algo maravilloso. We have to believe in it. Pero tenemos I que mean, we creer have to eso. believe it, Tenemos that que it will creer happen. que a ti te va a pasar That today when we pray personalmente. for sick people, Que cuando nosotros hoy oremos por los enfermos, everybody will get healed. todos van a ser sanos. Because God's will is to heal everybody. Porque lo acabamos de ver, mis hermanos, que la voluntad de Dios As well as Jesus todos healed everybody who sean sanos, como Jesús estaba sanando a todos came to Him. que vinieron a Él. Today it can happen. Hoy puede suceder. The same power what was working through Jesus. Porque el mismo poder que obraba ahí en nuestro Señor Jesús Power of the Holy Spirit es el poder del Espíritu Santo que está aquí. is right here among us in the midst of Está us. entre nosotros en esta iglesia, está dentro de nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Even if you don't see Jesus physically here, Aunque no veamos aquí físicamente parado al Señor Jesús, it doesn't mean that Jesus is not here. no quiere decir que Jesús no esté aquí. Jesus is more here. Está aquí más, ¿lo sabías? Because He is here by the Holy Spirit, what we have in the midst of us here Porque now, Él está a right través now. de su Espíritu Santo, puede estar ahí, allí, físicamente estaría aquí, pero está ahí, aquí está, se mueve. But Jesus said, it's better that I go away. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Dice, es mejor que yo me vaya. Jesus said, those who believe in me Dice, porque todos los que creen en mí, will do same works as I have done. les voy a enviar al Espíritu, dice, y harán las mismas obras que yo hago. And even greater ones. Y dice que todavía más grandes. Jesus said, even greater ones. Él lo dijo, dice, aún más grandes, hermanos. What does it mean? Jesus raised dead people. Can you do even greater ones? ¿Qué quiere decir eso de más grandes? Jesús Performing. estaba resucitando a los muertos. ¿Qué quiere decir que tú puedes hacer más que eso? It means Quiere decir that when Jesus was on earth, que cuando Jesús estaba sobre la tierra, He was able only to be in one time. Él estaba limitado time. a estar en un solo lugar en su manera física, en un tiempo y en una hora. No estaba. But now when Holy Spirit is poured out, Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado, Jesus is everywhere in the whole world at the same eso es time. algo maravilloso, poderoso. El Señor Jesús está ahí donde se le invoque, está a través de su Espíritu Santo. That's why Jesus said, greater ones Por here. eso dice, hará más señales, más grandes, ¿verdad? It means that Jesus can heal all the world at the same time if He wants. Pues, Because ¿qué He's everywhere in the ¿Qué world. quiere decir esto? Que en cualquier lugar que se esté invocando el nombre del Señor Jesús, en otros países, en otras ciudades, Él puede hacer su sanidad porque no está limitado. Espérenme, voy a Sí, ir exacto. como con Lázaro, ¿verdad? Ahorita no puedo, o no sé qué, no vayas ni a mi casa, no. He's not limited in one place anymore. Ya no está limitado a donde se le busque de corazón abierto. Ahí Él va a estar And the Bible presente. says Y la Biblia dice, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet Isaiah. dice que para que se cumpliera lo que se escribió en el profeta Isaías. This is important. Es muy importante, hermanos. He Himself took our infirmities and Dice bore que our él sicknesses. Él personalmente tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. This means ¿Qué quiere decir? that your sickness has been carried already. Que tienes que entender personalmente que tu enfermedad, cualquiera que sea, ya Jesús la cargó en la cruz. Healing doesn't happen in the future. Que la sanidad no va va a hacerse en el futuro, You en el momento. might physically experience
it in the future. Sí, puede ser que físicamente en el momento que ores por ti, se ore por ti, la recibas o en el futuro, But Jesus físicamente. carried it 2,000 years ago already. Pero la enfermedad que tú tengas, estés cargando ahorita, esa Jesús ya la cargó hace 2000 años. Eso ya se hizo, la sanidad en la cruz. Meaning that you don't have to carry it anymore because Jesus took it on him already. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no la tienes, por lo tanto, que estar cargando, aceptando. Mi cruz es la enfermedad que Diosito me dio. Pues ya no la tienes que cargar fuera, lo que no es mío, esto no es mío. Luego hasta dicen, ay, mi enfermedad, ay, mi no sé qué. No es tuyo, no te lo posesiones de algo que no es tuyo, fuera, échalo. O sea, es muy importante conocer, mis hermanos, como la estrategia, ¿verdad? Porque así es más fácil. In Finland many years ago, En Finlandia hace muchos años, in one meeting, en una reunión, I don't remember what I was preaching about. sí, estaba precisamente orando, enseñando más o menos de esto, diciendo que la sanidad that había Jesus hecho en la carried your cruz, sickness que already. ya Jesús había cargado tu enfermedad ahí en la cruz. There was a brother Había ahí un hermano who had topic allergy for que years. tenía una alergia I think that it atópica, was se llama 4 years, así, something like that. una alergia que son incurables, se le llama aquí atópica o algo así como Incurable. atópica, que los doctores dicen no hay remedio, medicinas y quién sabe There qué was a cosas prayer allá. ministry at the end of a meeting. Sufría mucho, A prayer pero service. al final de la oración, de la administración, como aquí viene la gente, And suddenly, después de que predicamos, viene la gente para que se ore por él, estaba ahí en el altar extendida la gente. he saw a vision of Jesus on the cross. Dijo el hermano, dice que él le viene una revelación a través de esa palabra que había escuchado de que Jesús estaba ahí en la cruz. And he got revelation of it that I don't have to carry their sickness anymore. Le entra Jesus has taken it on him La already, palabra upon him. rema así de manera personal. Pero si ya Jesús cargó esta enfermedad, ahí está en la cruz, ya crucificada con él. And he decided, Y él ahí decide en ese momento, decide él. and I'm gonna give it up to Jesus now. Su decisión de él, al entenderlo, dice, yo ya se la I dejo a don't Jesús. have to carry it anymore. Yo ya no la tengo, es decir, o sea, él decidió. Dice, Jesus took upon himself my si allergy ya la already. cargó esa alergia fea, ¿yo por qué la tengo que cargar? Te la suelto, yo no la quiero. And that same hour he En was esa healed. misma hora, hermanos, este hermano fue sano. Gloria a In Dios. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Muchos años después lo conocimos y seguía todo así bien. Todavía Okay, podemos seguir. we're gonna hermanos, finish now. Para terminar, sí, porque es algo, ¿verdad? Que We're gonna el finish pan now, de los hijos. shortly. Y luego viene el otro pan. On a short time anymore. Y es tan importante. Are you- hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Are you Que up necesitamos still? estar fortalecidos. ¿Están todavía bien aquí así con las pilas puestas? La espirituales? última. Sí, ¿verdad? Sí. La última cosa. Sí. Jesus was casting out demons Todavía les compartamos el último punto. with Jesús authority. estaba echando fuera a los demonios con autoridad. Let's read in the Bible, Vamos a leer en la Biblia. Matthew 8, Mateo 8, verses 28 to 32. 28 al 30. Dice. 32 a 32. 28 al 32. 32. Mateo 8, 28 y 32 o al 32. Sí, sí. 28 al Ok, 32. cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. But this is a good way what you have when you are reading Bible at the same time. Me gusta mucho esta manera que tienen de leer la Biblia al mismo tiempo.
Es una iglesia muy You bonita. better learn. Qué bueno, porque nosotros leemos y lo confesamos con nuestra boca. I like Y it. ahora la I moda, like it. ahora la moda es que bueno que se la pongan allí, ¿verdad? Pero uno dice, ay, qué bueno que me la pongan. ¿Y qué tal si después te ponen una cosa que nomás me te está complementar, que ni es la Biblia y tú ya ni la lees y, sí, así es. Tenemos que estar prestos a todo. mis hijos. Amén, gloria a su This is speaking about demon-possessed men. Entonces aquí estamos mirando de este hombre And they were posesionado por los demonios. And they were exceedingly fierce. ¿Cómo? Fierce. They were Eran unos exceedingly fierce. demonios, hermanos, muy furiosos. Nobody couldn't even pass them by. Imagínate que vas por ahí por tu colonia y nadie puede ni pasar por ahí, te dicen, ay, aguas, ahí está ese. And they were living in the tombs. Y está ahí ese hombre, imagínate, vivía ahí en el cementerio. So they were absolutely Ahí crazy. con la muerte, y pues imagínate, persona loca, And people ahí va a estar. Feared them. Y la gente le tenía miedo. They were fierce and crazy, and they could do anything to anybody who would come near to them. Este hombre le tenía miedo a toda la gente de ahí, porque ¿qué te va a hacer? Pases por ahí, ve tú a saber. But this time, and they were Pero esta vez estaban ellos. No, they were violent. Estos demonios esta vez estaban violentos. But this time when Jesus was passing by, Y ahí va pasando nuestro Señor Jesús. Como puedes demons decir tú, con el recognized Espíritu de right Dios. away who was Jesus. Los demonios reconocen ahí quién está en ti, como reconocieron a Jesús. Jesus didn't have any fear of those men. Por lo tanto, el Señor Jesús no tenía miedo de He had esos power of demonios. God, power of the Holy Spirit. He was a son of God, and he had authority over those demons. El Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba con el poder de Dios y estaba teniendo la autoridad sobre todo demonio. So, as we have, Como as well as we nosotros, have. hermanos, los cristianos nacidos de nuevo. Y si hoy tú no has nacido de nuevo y alguna cosa quieras poner en cuenta, hoy también vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero esa es la autoridad para los hijos de Dios. Gloria a Jesus Dios. was the Son of God, Jesús era el Hijo de Dios. and we are also sons of Y God, nosotros también somos hijos de daughters and Dios. sons of God, Hijos e hijas del Dios Altísimo. in different way. En diferente manera, Jesus was his son, Él era el Hijo de Dios. born from the Holy Spirit. Nacido del Espíritu Santo. We are born from natural mother. Nosotros somos nacidos de padres naturales. But when you have received Jesus in your heart, Pero cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón, at that same moment, a ese mismo momento, you became son or daughter of God. cuando tú aceptas al Señor que es Jesús como tu Señor y Salvador, vienes a ser hijo de Dios. Solamente de esa manera se You were convierte en hijo de Dios. transferred from the kingdom of darkness into the Has kingdom of sido light of God. transformado de inmediato del reino de las tinieblas al reino de Dios. Aleluya. So Del demons reino de had la fear. luz. Demons had fear of Jesus Por lo tanto, los demonios tenían temor de Jesús. Ay, nanita. because they knew that Jesus has authority Porque over sabían them to que el cast Señor them Jesús out. tenía la autoridad para echarlos fuera. But what Jesus said, they had to obey it. Y con lo que Jesús decía, tenían que obedecerle. Amén. Bendito eres Señor, gracias Jorge, que ya estás aquí. Okay. Sí. And demons Sí. was said to Jesus, Y was Jesús le dice crying out to que Jesus, los demonios se dirigen al Señor Jesús de ahí chillando. have you come here to torment us before ¡Ay, time? vienes a atormentarnos antes de tiempo! Ya no eran tan furiosos. And this is a little bit strange thing what Esta es una happens. cosa un poco extraña lo que sucede aquí. They knew that Jesus is going to cast them out. Sabían que nuestro Señor Jesús los iba a echar fuera. And demons were begging Jesus, Y le empiezan a rogar a Jesús. if you cast us out, permit us to go away into the herd Ay, of por favor, swine. haznos un favorcito. Si nos vas a echar por allá, por lo menos permítenos ahí a los cerdos esos inmundos. Permit us.
This is only example in the Bible. Ese es el único ejemplo en la Biblia. When demons are negotiating with Jesus, Que los demonios se atreven a negociar con nuestro Señor Jesús. they ¿Cómo? didn't have any authority to negotiate with Jesus. Ellos And no Jesus, tenían ninguna autoridad de negociar con nuestro Señor and Jesus Jesús. never was negotiating with demons. Y nuestro Señor Jesús jamás estaba ahí negociando con los demonios. Because Jesus was only commanding them to go out. Porque el Señor Jesús estaba, órale, fuera, se van. No le estaba But they preguntando. were begging Jesus if he cast them out. Pero They knew that estos- Jesus is gonna cast them Pero out. estos, por cierto, como es costumbre, cuando uno cuando hace liberaciones, tratan ahí de decirte quién sabe qué y quieren negociar, pero el Señor Jesús les dice lo que tienen que hacer. They were asking Jesus if he permits them to go into the swine. Nunca tiene uno que estar negociando con ellos. Él nada más le dice, Cada fuera, swine. largo de aquí, ya. No me quiten el tiempo. They Así couldn't puedes ask decirles. they couldn't ask Jesus permission to go into the people. Podían haberle pedido permiso al Señor Jesús. Vámonos a las gentes como But they es. couldn't. No pudieron hacer Because eso. people are the image of God, created in the image of God. Porque la gente es criada de acuerdo a la imagen de Dios. And God never lets demons to go into the person if the doors are not open. Y Jesús nunca permite que los demonios entren a la vida de una persona cristiana que no tenga puerta abierta. Y People ahorita who are les voy a created- explicar people who are ¿cuáles son created- las puertas abiertas? De manera corta, ¿sí? People who are created in the image of God, they are extremely valuable to God. La persona, Value. el humano, tiene tanto valor para nuestro Señor Jesús porque nos hizo a su imagen y semejanza. That's why God heals sick Es people. por eso que Dios sana But the Bible a sus says- hijos, a la gente. When sick people came to him, Que cuando los enfermos venían a Cristo he had Jesús, pity on them, dice que Él siempre tenía compasión de ellos, hermanos. and he healed them. Y Él los sanaba por esa compasión, mis hermanos. Jesus is sorrowful if somebody is sick. Y en este momento el Señor Jesús está triste si alguien está enfermo. It's also one of the biggest motives to God to heal sick people. Escúchenlo bien, es uno de los He grandes loves them. motivos He loves por, people. por el cual nos sana, nos quiere sanar, es su voluntad. Porque Él nos ama. Swine, Los cerdos, pig, esos, they don't have any value no in tenían front of valor God, enfrente in de God's eyes. Dios, ¿verdad? Como el humano. They were unclean animals. Y la Biblia dice que son animales inmundos. And Jewish people, they were forbidden to eat swine, to Y eat pig. Los judíos, ¿verdad? Tenían Flesh of prohibido pig. comérselos, sí, ajá. Do you know what? ¿Saben qué? We haven't been eating pig for 15, 20 years. Nosotros personalmente dejamos de comer el cerdo ya hace que unos 15 años. It's not any religious. No es ninguna cosa religiosa. You can eat whatever. New Testament says that you can eat whatever. Puedes tú comer lo que quieras bendiciéndolo como lo dice la palabra de Dios. But I don't see it so very healthy. Pero lo que no vemos es que sea sano. And they made a trap for me when we went this week. We went to La Parroquia, Café La A mí Parroquia, aquí en ahorita en México. Puebla me trataron de Hicieron hacer otra vez trampa para mí. trampa. Siempre voy, me siento ahí, tomo un cafecito, un platillo volador, un sándwich Ah, que dice ya. que es de cerdo. Y y le digo, ¿saben qué? No como cerdo, le dice, ¿me puede poner, dice, le ponemos pechuga de No pollo. quiero cerdo, no quiero cerdo. No como. No, pero Y ahí en se lugar va. de cerdo puedes poner pechuga de pavo. Sí, señor, Eso- cómo no, Sí, con eso me mucho como gusto, se lo ponen, Pero sabes, uno no es tonto porque el No. Espíritu de Dios te da discernimiento. Y Pero luego dice, cuando- ¿qué es esto? pero cuando había comido la mitad de eso, estaba pensando que espérame, me están engañando ahora. Y lo chequé adentro y estaba cerdo adentro. Y le llamamos al mesero, le dijimos, Señor, y el pastor con el que estábamos era el pastor René, y le digo, oiga, joven, sé que se despidan, pero imagínense que nosotros no tenemos nada, no tiene alergias ni nada, pero usted le da una, dice el pastor René, sí, dice, y tiene una receta que dice está prohibido, y esta gente así. Lo único que le dijimos, ¿saben qué?
una buena propina que siempre Sí, queremos se dar, disminuyó. se va a disminuir, joven, porque antes Sí. no les decíamos nada, nomás les dabas y decías, "Ay", pero ahora sí, para que sepa de qué se perdió, a ver si así le pone ganas al trabajo, que hay muchos que quieren los trabajos. So ¿verdad? Jesus permitted demons to go into the herd of swine. Entonces Jesús le permite ir ahí a los cerdos, And a can los you imagine demonios. how many demons those men had? Imagínense cuántos Possessed demonios men. tenía este pobre hombre endemoniado, un hombre. The herd of ¿Cuántos? swine was totally 2,000 Eran 2000 pigs. cerdos en total, hermanos. And all of them were demon possessed after Y that. después de So eso, at dice la least Biblia, two, que no. todos esos cerdos tenían, dice que todos ellos, fueron ahí, ¿verdad? espera, Entraron no. en ellos. I think ajá. that it was 6,000. 6,000, It was, perdón. espera. 6,000. No me acuerdo. 6,000. Sí, ok. Era una Dios legión, mío. la legión son Ayúdame. 6,000, ¿verdad? O 2,000. Sí, 6,000 es la legión. Ok, pero eso no La es legión. importante. Solamente la cosa importante es que había muchísimos cerdos. Entonces, Sí. those men, De the thing is 2,000 a that those 6,000, demon possessed ponte, la men, legión. they had a plentitude of demons. Imagínate ese On the pobre inside of hombre, them. cuántos demonios adentro. And Jesus cast them out. Y los cerdos, boom, se van y se suicidan. Eso es Ran lo que hacen violently los down the cerdos. steep place into the sea and perished in the water. Eso es lo que hacen los demonios cuando sale la gente, le ponen Yeah. pensamientos, los cerdos que hicieron se suicidaron, ¿sí o And no? crazy demon possessed schizophrenic people, they were healed immediately Y and they esta did. persona, lo más importante, así tan llena estaba, pero se vacía en un ratito y queda pero feliz. And after they were in their right mind. Y después de eso dice que viene a estar en su sano juicio. But I think about it. Aleluya. God, let's pray for Piénsalo, sick people el now. Señor, vale la pena eso, oírte, tómate tus pastillitas, a ver si así te calmas y te dopas y ya, o te enfermas de otra cosa por tanta pastilla. ¿Qué es más rápido? ¿El poder de Dios? ¿Su sanidad? ¿Verdad? Sí, amén. Aleluya. Amén. Vahvistua, vahvistukaa, vahvistukaa. Luut, nivelet, Los huesos, que son las enfermedades, reumaattiset kivut. todos los problemas de reumatismo. Ulos Jeesuksen nimessä. Jesus, your witches. They lay hands upon sick people and they will recover and get healed. Perform miracles now. In Jesus' name. Jumala voima menee teille sun jalkoihin nyt. Sun polviin, sun jalkoihin. Vahvistukaa. Jeesuksen nimessä. Jos tunnet oikein Jumalan voimaa siellä nyt. Herra, mä kiitän, että sä parannat nämä jalat nyt Jeesuksen nimessä. Tästä 3 alaspäin. Jumalan voima koskettaa. Parantaa sinun jalkoja. Nyt otat se vaan. Myös tää takaa, nilka. Jumala koskettaa sun nilkkaa nyt. Se paranelta vasta. Luu sinun nilkassa Jeesuksen nimessä. Parane, mä käsken Jeesuksen sanat. Jeesus, jos tunnet mitään kuumuttaa tuolla, se on Jumala, joka parantaa ja koskettaa. En el nombre de Jesús, estímelo ahora en el nombre de Jesús. Jeesuksen nimessä. Sisko, estímelo en el nombre de Jesús, sanidad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, estímelo. Dios te está sanando ahora en el nombre de Jesús. Poder de Dios y fuego de Dios. Vapauta Jumalan parantaa voimaa. Ulos sairauden. Nyt Jeesuksen nimessä. Jeesuksen ammatraksin alas. Täytä siis sinun hengen päästä jalkoihin asti. Jumala nostaa ylös sinut. Kun tutut saatti haudassa. Jumala nostaa nyt sinut ylös, Jumala voimaa sun yllä. Nouse! Jeesuksen nimessä vahvistu, paranne, tule ylös. Ja julistaa, että sinä olet terve täysin. Jumala voi mennä sun selän alueelle, myös selän alueelle koskettaa. Jeesuksen nimessä polsee Jumalan pyhänningen öljy. Koko kroppaa Jeesuksen. Y
pues yo soy médico y he estado viendo Ajá. médicos y no pasaba encontramos una nada, solución. claro. En los Nuestro estudios médico. no se Oh. encontraban Sí. las lesiones. Y ahora que estaba orando Heiki, yo sentí un calor y como desde acá algo, Ajá. como una cinta que se había caído Ajá, y y tocaba después especialmente desde estás acá alineando. Ajá. y mucho calor. Ok, Y, o sea, ok. y bueno, Y yo por ahorita esta estoy parte de haciendo- atrás también decía por alguna Sí, razón los que se talones. está alineando, dijo los Es talones. eso. Dale gloria a Dios.